¿Qué ocurre cuando los aliados deciden cerrar el grifo de la ayuda a Ucrania, aunque desde Kiev aseguren que todo sigue bajo control? Esta es la pregunta que muchos prefieren evitar, mientras los anuncios oficiales y la realidad cotidiana parecen alejarse cada vez más. No es solo una cuestión política o diplomática. Lo que está en juego es la supervivencia diaria de millones de personas y el destino mismo de un Estado que, en el pasado reciente, se ha sostenido principalmente por la esperanza y el apoyo externo. En los últimos meses, el apoyo económico y militar de Estados Unidos y de varios países europeos ha caído drásticamente o está atado a condiciones casi imposibles de cumplir para Ucrania. Desde el gobierno, los mensajes optimistas insisten en que la comunidad internacional escucha a Ucrania y que la asistencia continuará, pero los hechos sobre el terreno cuentan una historia opuesta. El contraste recuerda a episodios como el de Grecia durante la crisis financiera del año 2010, cuando los líderes europeos prometían apoyo mientras imponían condiciones de austeridad que ahogaron a la población. Esa brecha entre el discurso y la realidad suele anticipar tormentas venideras. El presupuesto aprobado recientemente en Kiev deja al descubierto enormes huecos financieros. El déficit, medido en miles de millones, equivale a una amenaza existencial. No hay fondos para cubrir lo esencial. Sin embargo, sorprende la prioridad que reciben los salarios y beneficios de políticos y altos funcionarios, incluso con aumentos considerables, mientras los recursos destinados al frente militar y a servicios sociales sufren recortes alarmantes. Por ejemplo, mientras en el año 2023 el gasto social cubría becas, pensiones y subsidios energéticos, ahora muchos de esos programas se han reducido o eliminado, mientras los sueldos de los diputados aumentan significativamente. Esta brecha entre el discurso oficial y las decisiones reales erosiona cada día la confianza de la población y mina la credibilidad del gobierno, tanto dentro como fuera del país. Si la ayuda internacional sigue disminuyendo y no se reordenan las prioridades internas, Ucrania podría precipitarse hacia una crisis económica devastadora, acompañada de descontento social y aislamiento internacional. Un escenario similar se vivió en Argentina en el año 2001, cuando la falta de confianza interna y el retiro del apoyo externo provocaron un colapso financiero y social sin precedentes. Para entender cómo se llegó a este punto crítico, conviene analizar el contexto reciente y las señales, a menudo contradictorias, enviadas por la comunidad internacional. Los cambios en la postura de los aliados no surgieron de la nada. Hay señales claras que anticiparon este giro en el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, ya en el verano del año 2023 se observaron retrasos en los desembolsos de fondos prometidos por la Unión Europea, y en el otoño, las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos se volvieron cada vez más arduas y politizadas. Durante casi 2 años, Ucrania ha sobrevivido gracias a transferencias millonarias del exterior. Sin esas ayudas, el país habría tenido serias dificultades para sostener el pago de salarios públicos, la compra de armamento y la atención médica de los heridos de guerra. Sin embargo, ese flujo parece agotarse. La situación financiera del país entra en una fase crítica, y el respaldo internacional que antes era seguro, ahora pende de un hilo muy fino. En la historia, situaciones similares han llevado a cambios de rumbo drásticos. En Corea del Sur, por ejemplo, la crisis asiática de 1997 obligó a reformas dolorosas cuando el apoyo exterior desapareció de la noche a la mañana. Donald Trump y otros líderes estadounidenses lo han dicho sin rodeos. No habrá más dinero para Ucrania. El mensaje desde Washington se endurece y la paciencia política se agota. Las promesas de apoyo ilimitado se convierten en advertencias y condiciones cada vez más duras. Algunas de esas condiciones incluyen reformas internas, recortes de gastos y demostraciones de eficiencia en el uso de los fondos. Incluso se han realizado comparaciones con la retirada de apoyo a Vietnam del Sur en los años 70, cuando la falta de fondos estadounidenses precipitó la caída del gobierno de Saigón. Europa tampoco ofrece un refugio. Italia y varios países de la Unión Europea frenan nuevos fondos militares, y en Bruselas las discusiones muestran grietas profundas.
Las divisiones internas reflejan escepticismo creciente sobre el costo y el futuro de la intervención europea, dejando a Ucrania aislada y sin garantías sólidas. Por ejemplo, el gobierno de Hungría ha vetado en varias ocasiones paquetes de ayuda propuestos por la Comisión Europea, exigiendo cambios que favorezcan sus propios intereses. Esta fragmentación recuerda la falta de respuesta coordinada de la Liga de Naciones durante la crisis de Etiopía en 1935, cuando las sanciones se quedaron cortas y no evitaron la agresión. Dentro de Ucrania, el gobierno acaba de aprobar un presupuesto deficitario. Sorprende que, pese a la crisis, los diputados se hayan subido el sueldo. La clase política parece priorizar sus intereses, mientras ignora las necesidades urgentes de los soldados en el frente y de la población civil, que sigue soportando el peso de la guerra y la escasez. Este fenómeno no es nuevo. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, hubo episodios en los que la élite política de países en conflicto mantuvo o incrementó sus privilegios mientras la población enfrentaba racionamiento y penurias. Si esta tendencia continúa, Ucrania podría enfrentar pronto una crisis de pagos sin precedentes, perdiendo el apoyo militar que la sostiene. El riesgo de colapso financiero y la frustración social aumentan cada día, y la brecha entre el discurso oficial y la realidad es más notoria que nunca. En Venezuela, una situación similar en la década pasada llevó al colapso de los servicios públicos y a una migración masiva, cuando la falta de divisas y el uso ineficiente de los recursos provocaron una crisis humanitaria. Pero lo más inquietante aparece al mirar de cerca los detalles de las negociaciones y los presupuestos aprobados. ¿Qué esconden realmente estas cifras y acuerdos? Las señales de alarma ya no se pueden ignorar. Por ejemplo, el presupuesto militar, a pesar de la guerra activa, ha sido recortado en áreas clave como el aprovisionamiento de municiones y el mantenimiento de vehículos blindados, mientras otras partidas, como la de protocolo y representación, han aumentado. ¿De qué sirve que Ucrania sea escuchada por Estados Unidos y Europa si el apoyo real nunca llega? Esa es la pregunta que retumba hoy en Kyiv y en las casas de millones de ucranianos. Los discursos oficiales repiten que Occidente está atento, pero la realidad es mucho más fría y amarga. En muchos barrios de Kiev y de otras ciudades, la gente comenta que las palabras de aliento desde Bruselas o Washington no calientan las casas ni llenan la nevera. Un ejemplo concreto. En las últimas semanas, varios hospitales han reportado escasez de suministros básicos porque los fondos prometidos no han llegado a tiempo. Volodymyr Zelensky insiste en que Ucrania fue escuchada en las grandes capitales. Sin embargo, no hubo reuniones con los principales líderes mundiales. Ni el presidente de Estados Unidos, ni las figuras clave de la Unión Europea estuvieron presentes. Esas ausencias pesan más que cualquier declaración ante cámaras. Esta situación recuerda a la Conferencia de Múnich de 1938, cuando los líderes europeos negociaron el destino de Checoslovaquia sin invitar al gobierno checo a la mesa principal. Mientras tanto, se habla de negociaciones secretas en ciudades lejanas como Ginebra y Florida. Todo se maneja con una opacidad inquietante. Los resultados concretos siguen siendo un misterio, y lo poco que se filtra sugiere que Ucrania apenas tiene voz en las conversaciones que decidirán su futuro. El protagonismo recae en Estados Unidos y Rusia, que negocian durante horas interminables y dejan a Ucrania en un segundo plano, casi como un observador impotente. Este tipo de diplomacia secreta ya ocurrió durante la Guerra Fría, cuando países pequeños quedaban relegados mientras las grandes potencias decidían el curso de los acontecimientos. Esta desconexión se refleja también en el espacio digital. Las redes oficiales bloquean los comentarios y la participación ciudadana es mínima. Millones de personas ven cómo se apaga la conversación pública y crece la desconfianza. Cuando incluso el canal del presidente, con cientos de miles de suscriptores, no logra movilizar a la audiencia, el mensaje es claro: la gente ya no cree ni participa. Ejemplos recientes muestran que videos oficiales con más de 300.000 suscriptores apenas logran superar los 10.000 visualizaciones, una señal inequívoca de desconexión y desilusión popular. El gobierno ucraniano enfrenta un riesgo existencial.
Su prestigio y legitimidad internacional se desvanecen mientras se percibe que las decisiones importantes se toman lejos de Kiev y sin consultar a la sociedad. Si el apoyo externo desaparece y la población se desconecta, la capacidad del gobierno para representar los intereses reales de los ucranianos queda en duda. Así ocurrió en países como Afganistán, donde el gobierno perdió respaldo social e internacional al mismo tiempo, acelerando su caída. Todo esto ocurre mientras el nuevo presupuesto nacional prioriza los privilegios de la élite política y deja de lado las necesidades militares y sociales más urgentes. La brecha entre discurso y realidad se ensancha. La sensación de aislamiento crece y el tiempo juega en contra de Ucrania. Si no se revierte esta tendencia, el país podría enfrentar una tormenta perfecta, sin recursos, sin apoyo y sin confianza ciudadana. Pero las consecuencias no terminan ahí. La incertidumbre financiera empieza a sentirse en todos los frentes. Para millones de familias y soldados, cada día trae nuevas preguntas sobre el futuro inmediato. Ya existen reportes de retrasos en el pago de salarios a soldados y maestros, y de hospitales que han tenido que suspender servicios por falta de fondos. Este tipo de colapso administrativo recuerda a la crisis de Grecia, cuando los funcionarios públicos debieron esperar semanas para cobrar y muchos servicios esenciales se paralizaron. ¿Qué pasaría si, de repente, los soldados ucranianos dejan de recibir su salario mientras los diputados continúan asegurándose aumentos y privilegios? Esta pregunta, aunque parece exagerada, está mucho más cerca de la realidad de lo que muchos imaginan. Ucrania se enfrenta a un abismo financiero. El presupuesto aprobado arrastra un déficit colosal de más de 480.000 millones de grivnas, únicamente para cubrir el ejército y los sueldos básicos de los funcionarios imprescindibles. Para poner este número en perspectiva, equivale a más del 15% del Producto Interno Bruto Nacional, una cifra insostenible para cualquier país en guerra. Sin embargo, la urgencia en el frente no se refleja en las prioridades del gobierno. Los recursos garantizados se asignan, primero, a los sueldos de diputados y altos cargos, dejando a soldados y trabajadores esenciales en la incertidumbre. Mientras tanto, las familias de quienes defienden Ucrania viven preguntándose si el mes próximo podrán encender la luz o comprar pan. Escuelas en zonas rurales han comenzado a racionar la calefacción, y los hospitales limitan los procedimientos no urgentes ante la falta de suministros. Europa, alarmada por la gravedad, explora alternativas, como utilizar los activos rusos congelados. Pero todo ese proceso es incierto, enredado en una maraña política y, sobre todo, lento. La burocracia europea, junto con los intereses en conflicto de cada país, retrasa la llegada de fondos y agrava la emergencia cotidiana en Ucrania. Un ejemplo de esto es la decisión de la Unión Europea de utilizar intereses generados por los activos rusos, una medida que, aunque innovadora, ha enfrentado retrasos por objeciones legales y políticas. A esto se suma el temor creciente al abandono internacional. Italia ya ha dado el primer paso reduciendo su apoyo, y el peligro de un efecto dominó es real. Cada país que se retira debilita no solo la defensa en el campo de batalla, sino también la fuerza de Ucrania en futuras negociaciones. Si países clave como Alemania o Francia siguieran el ejemplo italiano, la situación se volvería insostenible. En la historia, la retirada de aliados ha cambiado el rumbo de guerras enteras. Recordemos el impacto que tuvo la salida de Estados Unidos de Vietnam en 1975. Si ese flujo de ayuda externa se detiene por completo, lo que peligra es mucho más que un simple presupuesto. Está en juego la estabilidad misma del Estado. Sin fondos, los soldados podrían abandonar sus posiciones, los servicios públicos colapsarían y la sociedad se sumiría en un caos difícil de controlar. La fe en las instituciones se desplomaría. El futuro de Ucrania entraría en una zona de riesgo máximo, donde la supervivencia nacional deja de ser segura. Un escenario así se vivió en Libia tras el año 2011, cuando la falta de apoyo internacional y el vacío de poder fragmentaron el Estado. Aunque el horizonte parece oscuro,
Hay lecciones urgentes y advertencias que la sociedad y sus líderes deben atender antes de que sea demasiado tarde. ¿Puede Ucrania evitar este colapso y recuperar el control de su destino? La respuesta exige decisiones dolorosas y un cambio de rumbo inmediato. Para ello, es fundamental examinar ejemplos históricos de superación. Países como Polonia, tras la caída del comunismo, lograron estabilizarse gracias a profundas reformas internas y al compromiso cívico. Esta crisis nos obliga a enfrentar una pregunta urgente. ¿Quién asume la responsabilidad cuando la ayuda prometida desaparece? La situación actual de Ucrania es una advertencia sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, justo cuando más escasean los recursos. La retirada del apoyo internacional revela de inmediato si las instituciones priorizan el bienestar colectivo o solo protegen sus propios intereses. Durante demasiados años, la dependencia de fondos extranjeros permitió posponer reformas y decisiones difíciles. Pero ahora, con los grifos cerrados, quedan expuestas las debilidades, la falta de autonomía, la escasa diversificación económica y la ausencia de un plan robusto a largo plazo. Si un país no fortalece su economía interna ni diversifica sus fuentes de ingreso, cualquier cambio en la voluntad de sus aliados puede convertir la estabilidad en una ilusión frágil. En el caso de Ucrania, la economía sigue dependiendo en exceso de la agricultura y la exportación de materias primas, sectores vulnerables a las crisis globales. Aún más alarmante es la distancia entre las élites políticas y la vida real de ciudadanos y soldados. Mientras los líderes se felicitan por acuerdos y presupuestos que benefician a los de siempre, la incertidumbre domina a quienes luchan y esperan respuestas. ¿Quién responde por las promesas incumplidas? ¿De verdad se escucha a quienes sufren las consecuencias o el poder gobierna de espaldas al pueblo? En otros tiempos y lugares, como en Rumanía durante el final del régimen comunista, la desconexión entre el gobierno y la sociedad anticipó cambios abruptos e imprevisibles. Por eso la sociedad no puede resignarse a mirar en silencio. Es momento de demandar explicaciones. ¿Cómo se asigna el presupuesto? ¿Por qué se recortan servicios esenciales mientras aumentan los privilegios oficiales? Solo una ciudadanía alerta y participativa puede impedir que las instituciones caigan en la opacidad y pierdan contacto con la realidad. Para lograrlo, es necesario fortalecer los mecanismos de control social, como la auditoría ciudadana y la transparencia activa en la gestión pública. Si no hay presión pública, la frustración y la desconfianza seguirán creciendo. En ese clima, las instituciones pueden volverse aún más cerradas, poniendo en riesgo la estabilidad y el futuro del país. Ahora más que nunca, se necesita responsabilidad colectiva y debate público. En países como Islandia, tras la crisis financiera del año 2008, la participación ciudadana fue clave para reconstruir la confianza y reformar el sistema político. La pregunta es, ¿cómo puede Ucrania reconstruir su autonomía y recuperar la confianza social en medio de esta tormenta? Las decisiones de los próximos meses serán cruciales. Para avanzar, Ucrania puede emprender varias acciones concretas: diversificar su economía, invertir en educación y tecnología, y fortalecer la lucha contra la corrupción. Además, es fundamental establecer canales de diálogo real con la sociedad, asegurando que las voces de todos los sectores sean escuchadas en la toma de decisiones. En una época donde el dinero desaparece y las palabras oficiales intentan tapar la realidad, solo la vigilancia ciudadana puede marcar la diferencia. Participar en debates, exigir transparencia y sumarse a iniciativas de control social son pasos clave para evitar el aislamiento del poder. En Estonia, por ejemplo, la digitalización de la administración pública y la participación ciudadana han sido herramientas eficaces para prevenir la corrupción y fortalecer la democracia. Hoy, Ucrania camina por el filo de una navaja. Las promesas de apoyo internacional se disuelven en discursos vagos y silencios cada vez más prolongados. Pero la amenaza no solo viene del exterior. Dentro del país, los recursos se destinan a proteger los intereses de unos pocos, mientras la sociedad y los soldados esperan respuestas concretas que nunca llegan. Si no se actúa,
Ucrania corre el riesgo de repetir los errores de otros países que, por falta de vigilancia y compromiso, vieron desaparecer su estabilidad y su futuro. La distancia entre quienes gobiernan y quienes padecen las consecuencias es cada vez más evidente. El gobierno presume de ser escuchado en foros extranjeros, pero la ayuda real disminuye y las necesidades más básicas quedan desatendidas. Este es solo el síntoma de un problema más profundo: la crisis de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Para superarla, es imprescindible que el gobierno rinda cuentas y ponga en primer lugar el bienestar colectivo, no los privilegios particulares. La pasividad ante esta situación es un riesgo enorme. Si permitimos que todo siga igual, sin exigir transparencia ni rendición de cuentas, Ucrania no solo perderá recursos, sino también influencia, futuro y hasta dignidad nacional. La experiencia de otros países demuestra que solo la acción colectiva puede frenar la decadencia institucional y abrir caminos hacia la recuperación. El colapso financiero ya no es solo una advertencia exagerada. Se convierte en una amenaza real cuando los intereses privados prevalecen sobre el bienestar común. Si la ciudadanía no actúa, los errores se repetirán y el costo lo pagará toda la sociedad, no solo unos funcionarios en sus despachos. La historia ofrece suficientes ejemplos de sociedades que, por no reaccionar a tiempo, han perdido mucho más que dinero. Han perdido cohesión, esperanza y hasta su propio futuro. Ha llegado el momento de informarse, de cuestionar el discurso oficial y de exigir acciones concretas, no solo promesas vacías. Solo una ciudadanía activa y vigilante puede evitar que el poder se aísle y que la historia vuelva a castigar con mayor dureza. Participar es más que un derecho. Es una necesidad urgente en tiempos de crisis. Lo que está en juego es la supervivencia de Ucrania como Estado, el bienestar de su gente y la credibilidad de sus instituciones. No se trata únicamente de cifras, sino de valores y de la dignidad compartida. Cada paso, cada voz y cada demanda de transparencia suma en la reconstrucción de la confianza perdida. Cada decisión, cada silencio y cada acto de vigilancia o indiferencia define el futuro. ¿Dejaremos que la apatía marque el rumbo o asumiremos la responsabilidad de participar y proteger el destino de nuestro país? La historia nos observa, y el mañana dependerá de lo que decidamos hoy. Ucrania todavía está a tiempo de revertir su destino, pero la ventana de oportunidad se cierra rápido. El compromiso colectivo es el único antídoto contra el colapso. La elección